¿Qué Angarita? Está la vaina, hermano. Hoy es 8 de abril de 2025 y son las 10:40 de la mañana. ¿Y dónde estamos parados hoy? Bueno, tenemos que observar claramente que aparentemente nos vemos en un callejón sin salida. Pero quizás lo que tenemos que hacer es repasar la jugada histórica para ver dónde estamos parados. Y allí es donde necesitamos que la señora Machado tenga fresca las ideas, su visión, y que son más de 8 millones de venezolanos que en Venezuela le apoyan, y somos más de 8 millones de venezolanos en diáspora que le apoyamos y estamos contando con su sapiencia. Pero a veces hay mucho pajugo que pretende plantear de que solamente la salida es electoral, y es interesante recordarle a la señora Machado que donde llegamos hoy los venezolanos es el fruto de la tarea de muchos individuos en más de 200 años de actuación. ¿Y es por qué? Bueno, porque fue la decisión de unos españoles que vivían en Venezuela de separarse del Reino de España, que era quizás una de las potencias más importantes del planeta en ese momento. Hay que recordar que el Reino de España comenzaba en Filipinas, ¿ok? Y terminaba en la mitad de Europa. Eso era el Reino de España, pasando por todas las dependencias que era España en el nuevo continente, desde Oregon hasta la Argentina. Eso era España. Así que cuando unos españoles de orilla deciden separarse del Reino de España, lo hicieron, y no porque era repartiendo confetis e invocando a Cristo y la Virgen. Fue la determinación de cogerse a tiros. Y fíjese que la Primera República cae y entregan al generalísimo Francisco de Miranda porque era un buey cansado y porque además no tenía la templanza y la tenacidad de lo que significaba la empresa de separar este territorio que se llama Venezuela del Reino de España. Y quien sí lo entendió fue el Libertador, junto con aquellos que hoy llamamos los próceres venezolanos. Pero habían dos premisas por las cuales el Libertador parte. La primera es que si la naturaleza se nos opone, haremos lo que sea hasta doblegarla. Y la segunda, que fue el decreto de guerra-muerte de Santa Ana de Trujillo de 1813. Esas dos premisas fueron las que impulsaron al Libertador y a los próceres a hacer lo que tenían que hacer para poder crear una nueva nación que se llamó y aún se llama Venezuela. Y no es la bolivariana, es Venezuela. Es el concepto territorial, histórico y además en el corazón de los que nos sentimos venezolanos. Y usted, señora Machado, refleja ese espíritu. ¿Por qué? Porque en el peor momento de la República, cuando el sambo hediondo de la pecueca de Sabaneta se creía que era Superman con los calzoncillos por fuera, usted tuvo los ovarios de aguantarse 5 horas de cháchara, y cuando le dieron el derecho de palabra le dijo claramente: expropiar es robar, usted es un ladrón y yo soy una venezolana que representa la decencia. Ese es el parteaguas por el cual más de 16 millones de venezolanos creemos que usted es la figura histórica para sacarnos de esta vaina. Pero hay que seguirle recordando, señora Machado, que hombres como José Félix Rivas, que fue un carnicero, que al día de hoy sería considerado un criminal de guerra, porque lo que hizo
en la famosa batalla de la juventud fue poner a unos jóvenes como carne de cañón hasta que llegó Campo Elías a salvarnos, porque el enemigo a vencer era José Tomás Bóves, cualquier cosita. Y así por el estilo, cada uno de la historia de los próceres venezolanos es que uno era más carnicero que el otro. Y si no, revise la historia de Arismendi, sí, el marido de Luisa Cáceres, pero el general Arismendi era otro criminal. Y así estaba Carlos Sublet y los demás, y sobre todo el mariscal Sucre. El mariscal Sucre, que fue el Abel de América y que fue el representante del Libertador. Pero lo que hizo Sucre es que mandó a masacrar a los que se atravesaron a la causa de la libertad y la independencia desde Venezuela hasta el mismísimo Alto Perú, que después se llamó Bolivia. Esa es la realidad histórica. Fue a trompadas y tiros que se logró la independencia de estas naciones. Y a veces a usted como que se le olvida. Pero también hay que recordarle, señora Machado, que fue ese legado el que permitió que tanto Castro como Gómez pusieran orden en el territorio venezolano, que era una merienda de negro, esa vaina donde cualquier bicho se llamaba general y se tenía 40 piones, hacía lo que le daba la perra gana. Pero se bailaban la plata de los ingresos de la República hasta que en 1899 Castro y Gómez dijeron, no, compadre, vamos acá con esta vaina. Y comienzan una gesta a trompadas y tiros desde el río Táchira hasta que asumen el mandato en octubre de 1899, porque fue a trompadas y tiros que se da la revolución restauradora, que arrancan con 63 toches, incluyendo a López Contreras, que era el más joven, de 16 años, hasta que luego terminan de tomar el poder. Ese es el legado de los venezolanos para poner orden cuando la locura y la entropía no llega a el término que quiere la gente, que es orden, que es que haya ley y que la gente pueda prosperar en paz, pero siempre con la capacidad de poderse defender y poner orden. Y después Gómez sopla al compadre y pone orden en el país cuando gana con lo que se llamó la Revolución Libertadora, que es que termina de recoger a los caudillos que querían hacer lo que les daba la gana y les gana en Ciudad Bolívar y se acaba el relajo. Y ese país y esas instituciones y esos negocios y esos acuerdos que hace Gómez son los que nos hacen ricos. Y es el legado de lo que los venezolanos queremos hoy. Es ser prósperos, tener paz, pero ser ricos. Y eso lo representa usted, señora Machado. Tiene más de 16 millones de venezolanos que queremos que ponga orden. Es el legado de Gómez, las instituciones y las Fuerzas Armadas que deja, que son los que le dan la batalla a los comunistas en la guerra de guerrillas de la década del 60 y le ganamos a rusos y a los comunistas castristas cubanos. Lamentablemente, quienes asumen el mandato, tristemente, sociocomunistas, socialdemócratas y socialcristianos, no entendieron el legado de la República y permitieron que las instituciones se fuesen deteriorando, empezando por las Fuerzas Armadas, para llegar al año 98 y entregarle pacíficamente a un Batracio que sí estuvo dispuesto a alzar las armas contra la misma república que lo había formado. Y hoy Venezuela está esperando que usted dirija esa gesta, porque hay que recordarle, señora Machado, que cuando usted tiene unos comunistas que no están dispuestos a entregar el poder de forma pacífica, como usted ya lo demostró, que les ganó, la solución es a trompadas
y no invocando a la Virgen y a Cristo, sino tomando las decisiones acertadas que todos esperamos que usted siga dando ese ejemplo, así como cuando le dijo al Sambo, expropiar es robar, se acabó el relajo. Y le voy a decir un poco más de lo que establece la historia cuando las personas entienden que la solución, cuando no es conversada, es a trompadas. Fue el general Ulises Grant con la visión de Lincoln los que les permitió ganar la guerra civil, pero no porque metieron a los negros que les dieron la libertad a pelear, sino la decisión de Grant de que era a tiros y sin importar cuántos morían en ambos bandos hasta que ganaras. Ese legado de Grant es el que le permite a los americanos entrar en la Primera Guerra Mundial y hacerle entender al Kaiser y al Imperio Otomano que si no paraban la matazón les iban a dar con lo que fuera y pierden la Primera Guerra Mundial. Pero ese es el legado de Lincoln y de Grant, lo que permite que los americanos escojan a tipos como Chester W. Nimitz en el Teatro del Pacífico y al general Curtis LeMay y al general Dwight D. Eisenhower para que dirija las fuerzas aliadas en el frente europeo hasta que doblan al cabo austríaco la rata del bigotico. Entonces fue la convicción de estos señores que estaban dispuestos a solamente contar los muertos para rezarlos, pero hacer lo que fuera hasta lograr el triunfo, que una rata despiadada como Stalin le tocó pararse el macho y hacer la Guerra Fría y hacerse el toche, porque entendió que los americanos contaban los muertos, pero iban a gastar lo que fuera del patrimonio para imponer orden y no permitir que avanzaran los comunistas. Fue la visión de esa magnitud de un hombre como Francisco Franco que se le enfrentó a los republicanos, que no era otra cosa que los comunistas españoles, y después de 3 años les gana la guerra civil, porque el tipo entendió que luego de que no se pueden debatir las cosas y lo que viene es la anarquía de los comunistas, que es acabar con todo, había que salvar su nación y los coge a tiros y les gana. Fue Betancourt el que tomó las Fuerzas Armadas venezolanas formadas por Gómez, que le gana la guerra a la guerrilla de la década del 60. Y es hoy, señora Machado, usted la llamada a lograr el acuerdo que se necesite para salir de estos tipos, pero la salida es a trompadas, porque todos los días se lo dicen. Y los venezolanos contamos con que usted entienda y logre seguir haciendo lo que ha demostrado en los últimos 15 años, pero falta darle el último empujoncito y tiene que entender que los venezolanos contamos con usted, pero usted cuenta con los venezolanos de bien para salir de esto. Bueno, Machete, se me cuida, saludos a Mili y a la Suta y ojalá y pueda dormir. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.